De la tarde, estamos hablando del embarazo psicológico, ¿no? A raíz de este caso que hemos conocido en la semana de Gabriela, una mujer que desapareció por más de un día, acudió a una clínica y se descubrió que no tenía signos de haber estado embarazada. No nos estamos refiriendo específicamente a este caso, hay que ser claros, pero a raíz de eso estamos analizando, porque ha habido un cargamontón muchas veces, no muchas veces, casi en todas las veces, sin conocimiento de que existe esta condición llamada embarazo psicológico o pseudociesis. Acabamos de hablar con una ginecóloga, la doctora Marchena, y hemos escuchado incluso la llamada desde Oxapampa, en Pasco, de Carmen, quien nos contó que ella tenía todos los síntomas, que ella incluso tenía el abdomen, ¿no? Hinchado, había dejado de reglar y que finalmente no está embarazada. Hay un tema en investigación en un caso, pero a raíz de eso vamos a tocar la situación porque existe y le puede estar pasando, a ti que nos escuchas te puede estar pasando, hay muchas experiencias, 1 de cada 22.000 embarazos son de este tipo, así que ahora vamos a centrarnos en las causas o en las, digamos, en las secuelas o en la parte psicológica, ¿no? Y para eso tenemos una especialista ya en cabina, la doctora Marta Rondón, médico psiquiatra, ya está aquí. Bienvenida, doctora Rondón. Muchas gracias, buenos días. Primero, ¿cómo influye el proceso de gestación en la salud emocional y mental de una madre, ¿no? Porque, digamos, hay un cambio hormonal, hay muchos cambios que se producen en el cuerpo de alguien que está gestando, de una mujer que está gestando, ¿no? ¿Qué tan fuerte es eso? Es fuertísimo. Las hormonas del embarazo, que son el estrógeno y la progesterona, tienen muchos efectos sobre el sistema nervioso central, o sea, sobre el cerebro. Entonces, el cerebro de las personas, de las mujeres que están embarazadas, sufre como mareas de estrógeno y progesterona. Durante los 9 meses del embarazo aumentan, se produce el parto y bruscamente disminuyen. Junto con estas hormonas están cambios en el cortisol, en las hormonas tiroideas, en la prolactina, que van a preparar el cuerpo y la mente de la mujer para la llegada del nuevo ser. Pero no todo en la vida es hormonas. Cuando aparece un embarazo, hay una reacción interna de la mujer de cómo se va a acomodar ella frente a la presencia de este nuevo ser. ¿Era deseado o no era deseado? Es la culminación de muchos años de probar. ¿Tengo una familia que ofrecerle o me la tengo que batir sola? Y también hay un entorno familiar y comunitario que le causa demandas psicológicas y sociales a la señora. Entonces, la mujer embarazada tiene que lidiar con cambios en su cuerpo y cambios en su psiquis, en su familia y en su entorno, todo al mismo tiempo. El embarazo puede ser un embarazo planificado, un embarazo muy feliz, pero no deja de ser un periodo de riesgo para las mujeres por todas estas demandas que le he descrito. Y cuando se diagnostica, ¿no? Porque se puede identificar, ya nos ha comentado la doctora Marchena en el bloque anterior, un embarazo psicológico, ¿no? Una pseudociesis, ¿cuál es el procedimiento con estas personas que pues pensaban, creían que estaban embarazadas, tenían todos los signos físicos, ¿no es cierto? Pero resulta que no lo estaban. ¿Qué tratamiento o cuál es el proceso que se sigue con esas personas? El afronte es primero de comunicar con mucha delicadeza, pero con mucha certidumbre. Nosotros tenemos que evitar la incertidumbre, un examen más, que anda donde otro especialista, porque eso no hace sino fijar en la mente de la mujer esta idea que no corresponde a la realidad. Entonces la mujer y su familia deben ser informados, idealmente por el ginecobstetra tratante, acompañado de un profesional psicólogo, o de un profesional psiquiatra. En general, el tratamiento, cuando es pseudociesis verdadera, es decir, una mujer mentalmente sana que por causa del estrés presenta o de una pérdida
emocional presenta una pseudociesis, el afronte generalmente es psicoterapéutico, aunque a veces hay necesidad de dar antidepresivos. Pero también puede haber embarazos falsos en personas que tienen enfermedades mentales graves, como la esquizofrenia, claro. Y entonces piensan que están embarazadas. Estas personas son diferentes porque no presentan los cambios, como en la pseudociesis, que los cambios los explicó la doctora Marchena con mucha propiedad. Claro. En cambio, cuando es una persona con una enfermedad mental grave, una psicosis, que tiene un delirio de embarazo, no hay los cambios corporales. Es solamente una cosa mental y eso se trata con antipsicóticos. Pero esos no son los únicos embarazos falsos que hay. También hay el embarazo en el síndrome de Munchausen, que es una enfermedad en la cual las personas buscan, fingen los síntomas de una enfermedad para tener atención, para que las llame el médico, para que venga la enfermera, para que les pongan inyecciones. Ese es un trastorno, corresponde... Pero es un trastorno mental, digamos. Es un trastorno mental, es un trastorno más bien de la personalidad. Claro. Y entonces ahí el afronte es psicoterapéutico. Y por supuesto también hay la simulación. Es decir, la gente que para una ganancia real, monetaria o de algún otro tipo legal, finge un embarazo. Y ahí también el afronte debe ser un psicoterapéutico, pero entra, hay una, digamos, una rama legal. En el caso de la pseudociesis vera, repito, es básicamente psicoterapia y en algunos casos antidepresivos. Ahora, es cierto, todos los casos que usted ha descrito son reales, ¿no? No quiere decir que estén pasando en este momento en el caso que hemos conocido todos, eso está en una investigación en curso, pero estamos evaluando y informándonos acerca de que existen, porque muchos de los comentarios que leemos en redes sociales o que escuchamos en nuestras casas no están basados en la ciencia, pues. No tienen un respaldo, están basados en lo que creemos, ¿no? Así es. Entonces, yo voy a un shower y veo a una señora que está con barriga y yo, que soy de repente psiquiatra, digo, está embarazada. Claro. Porque la veo con barriga. Otra cosa es lo que tiene para decir el profesional ginecobstetra, que se va a valer de sus exámenes auxiliares, de su examen clínico y va a determinar o no si hay embarazo y cómo está ese embarazo. Por eso que es indispensable el control prenatal. Bien, y sí, efectivamente eso decía la doctora Marchena también, que hay que ir mensualmente a hacerse un control prenatal, definitivamente. Ahora, usted, doctora Rondón, considera, y que estamos en una sociedad en la que nos preocupamos mucho por el aspecto físico en materia de embarazo, más que en lo que está pasando psicológicamente dentro de una mujer, por ejemplo, al momento de estar en esta condición? Lamentablemente sí. Nosotros en el Perú todavía estamos en la época en que hacemos esta separación de la mente y el cuerpo. La salud mental es una entelequia y la salud física es todo y nos preocupa, porque, bueno, en el caso de la salud materna, con razón nos preocupa porque nuestra mortalidad materna no es una de las mejores, sino de las peores en América Latina. Sin embargo, actualmente en el mundo se considera que el cuidado de la salud mental perinatal, es decir, el año antes y el año posterior al parto de la madre, es una medida de prevención primaria en salud mental. Si nosotros cuidamos bien a la mujer gestante, tenemos un parto bien atendido y el recién nacido y la mamá pasan un buen primer año, estamos disminuyendo las posibilidades de que ese nuevo ser tenga enfermedades mentales. Claro que sí. Y también enfermedades crónicas no transmisibles por el resto de su vida. Yo tengo una pregunta que le voy a dejar antes de irme al corte para que me responda luego. Y es, todo este estrés, toda esta presión social para que las mujeres tengan hijos y cuando van a la reunión familiar y, todavía no tienes hijos, ¿cuándo te casas? Todavía no tienes hijos? Todo este estrés que se genera alrededor de estos comentarios
puede ser una causa o puede producir un embarazo psicológico? Me lo responde después de la pausa, doctora. Ya estamos de regreso en Siempre en Casa a través de RPP Noticias, la voz de todo el Perú. Domingo, ya 11:22 de la mañana. Continuamos conversando sobre cómo influye, ¿no?, el proceso de gestación en la salud emocional y mental de las madres, ¿no? Queremos escucharte, queremos conocer lo que piensas, queremos conocer tus historias, tus casos. Llámanos por favor al 212-4100, 212-7165, 0813-1400. Esta es una línea gratuita a nivel nacional. Estamos con la doctora Marta Rondón, médico psiquiatra, a quien yo le había dejado una pregunta antes de irnos al corte, y es que las mujeres, doctora, están sometidas constantemente a una presión social muy fuerte, muy fuerte. Reunión social a la que van, y cuando tienes hijos, yo a tu edad ya tenía 2, y cuando te casas, y están sometidas a muchas cuestiones, ¿no? Este tema, el tema de la presión social, influye en producir, o podría o no, o qué factores influyen en tener o terminar en un embarazo psicológico. Podrían. Recordemos que el embarazo psicológico es extremadamente raro, y en general en las historias de las mujeres que tienen embarazos psicológicos encontramos presión social, pero también historia de pérdidas, de violencia sexual, de abuso físico en la infancia, de algún tipo de evento traumático que la predispone a que las hormonas tomen el comando total de su cuerpo y le hagan caer en esta situación de embarazo falso con cambios hormonales y físicos que parecen un embarazo. Es decir, diría usted, en base a su experiencia profesional, que estos casos se dan, profesional o estudios que usted conoce por su experiencia, o casos que haya visto, que estos casos se dan más cuando se ha sufrido un trauma previo. Así es, hay una predisposición. La mayoría de mujeres sobre las cuales se ejerce este mandato social de la maternidad y que no logran embarazarse, tienden a deprimirse. Y ese es, digamos, lo habitual. Pero hay unos casos que son mucho más raros, que van a dar lugar a la pseudociesis. Y en estos casos tenemos que reconocer que hay estresores especiales, una predisposición especial y probablemente una historia de trauma previo. Y estos factores son múltiples y hay una interrelación entre ellos, de modo que no podemos decir que todas las mujeres tienen la misma historia. Claro, ahora, ahí, de hecho, esto genera culpa en la mujer a veces, ¿no? ¿Cómo trata usted, cómo trata un profesional de la salud en esta rama, en la salud mental de las mujeres en general, ¿no? De esta presión social, o de alguien que ha sufrido un acto como una condición como esta, y luego tiene que recuperarse? ¿Cuáles son los pasos a seguir, no solamente con ella, sino con su entorno también? Los sentimientos de culpa no son normales y aparecen en general cuando hay depresión. Entonces, si yo encuentro una mujer que tiene unos sentimientos de culpa que no desaparecen con un poco de psicoterapia, de apoyo, acompañado, por ejemplo, de cambios en el estado de ánimo, de falta de energía, falta de capacidad de disfrute, esa señora es candidata a un tratamiento antidepresivo. Uh-huh. Para manejar el tema de la presión social, sin embargo, lo que tenemos que hacer es educar a nuestras niñas de manera diferente desde que son bien chiquitas. Ya tenemos que ser un poco más flexibles con el tema de los juguetes que ponemos al alcance de las niñas. No necesariamente tienen que ser muñecas y no necesariamente tenemos que prepararlas para cuando seas mamita. Y mira, acá aprende a mecer. Está bien, todos tenemos que aprender a mecer a un bebé y todos tenemos que aprender a comportarnos cuando seamos padres o madres de familia. Pero las mujeres también deben saber que primero que futuras madres son personas y tienen que desarrollar todas sus potencialidades y todas sus habilidades, y que el derecho a vivir su sueño
es parte de su salud mental. Claro que sí, hay un tema de formación definitivamente en el que tenemos que trabajar en el Perú y en el mundo, ¿no? Porque incluso cuando una mujer decide ser madre, hay también un padre involucrado que se tiene que comprometer con ese niño, que tiene que saber también estas cosas, porque no es, a ver, yo no sé cargar, tú eres la mamá, no. El hombre también tiene que tomar un papel. Tenemos una llamada, doctora, de Luis, desde Arequipa. Luis, buenos días. ¿Cuál es tu consulta, tu comentario? ¿Qué tal? Buenos días. Ante todo, también agradecer a la doctora por la respuesta. Si bien es cierto, la doctora ha comentado de que el caso que están tratando también podría ser de una psicosis. Mi pregunta es, en términos generales, digamos, el tratamiento que se les puede dar a una persona que tenga psicosis. ¿Qué tal es la calidad de vida de estas personas? Ahora, en el caso que están tratando, no sé verdaderamente, ¿no?, si será psicosis. Gracias. Bien, muchísimas gracias, Luis. Aquí no estamos tratando ningún caso, ojo, estamos hablando de manera general porque esto es una realidad y sucede. Pero ¿qué le podemos responder en el caso específico que nos pregunta Luis desde Arequipa, doctora? Es una linda pregunta de mi paisano Luis, a quien saludo especialmente. En los casos de la psicosis hay que usar antipsicóticos. Y con eso se va a manejar la psicosis. Ahora, eso me permite hablar de otro tema, que es cuando una mujer tiene una enfermedad mental grave y está con antipsicóticos y otras medicinas y se embaraza, ¿puede seguir tomando su medicina? Y en general la respuesta es sí. Hay medicinas como el valproato y carbamazepina que no, pero la mayoría de antipsicóticos y de antidepresivos sí se pueden usar durante el embarazo bajo el cuidado del psiquiatra en equipo con ginecobstetricia. No es una buena idea cuando la mujer que tiene una enfermedad mental grave se embaraza quitarle toda la medicación porque la estamos poniendo en riesgo de una recaída y de maltrato a su bebé. Claro, estamos hablando ya de temas, digamos, cuando la mujer tiene problemas ya psiquiátricos establecidos, ¿no? Que es una cuestión también real y que se tiene que, de la cual se tiene que hablar, ¿no? Así como del embarazo psicológico, que es un tema raro, pero que sucede y del cual nos estamos informando gracias a usted, doctora. Recomendaciones finales para, sobre todo, creo yo, para los familiares, ¿no? Familiares, amigos que podrían hablar sin conocimiento de causa y juzgar fácilmente, porque es fácil señalar, ¿no? Sin conocer la parte clínica o ni siquiera conocer si existe esto en realidad, ¿no? Porque muchos nos estamos enterando, escuchando RPP Noticias, que existe esta condición de embarazo psicológico que es real, que profesionales de la salud la han tratado y que la han visto, ¿no? Claro. Esta condición se conoce desde el tiempo de Hipócrates y ha habido inclusive personas notorias que la han sufrido, de modo que no es una rareza. Pero es importante acordarnos que nosotros tenemos que aprender a escuchar y aprender a tolerar a la otra persona sin juzgar. Cada uno tiene su privacidad, su intimidad y las razones por las cuales consciente o inconscientemente presenta determinado cuadro. Hay que aprender a escuchar, hay que evitar juzgar. Y a mí me gustaría decir ahora también que todo este cargamontón que hay en este caso y que hay en otros casos cuando hay mujeres involucradas, tiene que ver con la presencia del patriarcalismo entre nosotros, el machismo y también la misoginia, donde siempre encontramos que la mujer es la culpable. Esas son actitudes de las cuales tenemos que desprendernos lo más pronto posible para poder desarrollar todos con bienestar y salud mental. Totalmente de acuerdo, doctora Marta Rondón, médico psiquiatra. Muchísimas gracias por haber estado aquí en RPP Noticias. Son las 11:31. Vamos a escuchar el resumen de la media hora y continuamos con más en Siempre en Casa, en RPP Noticias.